Para la aplicación del PID deberán instalar primero su maqueta considerando los pines STBI, la señal PWM y las señales de dirección para la maqueta que ustedes tienen instalada. Deben volver a cambiar los valores de calibración de su sensor, los que obtuvieron en la primera entrega de este proyecto, y además tienen en las líneas 21-22 del código que se encuentra en ADECA, tienen los valores de la constante KP, de la constante proporcional del control PID, la constante KI, que sería la constante integral de la señal del integrador del control PI, y tienen una referencia inicial que sería una referencia 0, un ángulo de 0 grados para el ángulo como referencia del péndulo, en este caso del aeropéndulo. Esa sería la referencia inicial, o sea que el aeropéndulo debería subir hasta que se mantenga en 0 grados. Eso debería ser inicialmente. Posteriormente tienen la conexión del puerto serie, que es de 115.200. Si ustedes quieren usar el monitor serie, tienen que fijarse que esté en 115.200 para la frecuencia de comunicación. Después tienen toda la configuración y acá tienen una serie de condiciones if que lo que hacen es ir cambiando las referencias. Va a partir en una referencia 0 después de 10 segundos. En este caso la referencia está en función del tiempo. Después de que pasen 10 segundos, el Arduino va midiendo el tiempo, en este caso, el tiempo que va pasando. Y cuando pasan 10 segundos cambia a una referencia de 15 grados. O sea, primero va a tener una referencia de 0 grados por 10 segundos. Después va a cambiar a una referencia de 15 grados. Y después de 10 segundos cambia a menos 30 grados. O sea, va a llegar a 0. Después se va a mover un poco a 15 grados y después debería bajar a 30 grados. Y así constantemente, 0, 15 y menos 30. Esas van a ser las referencias que van a ir cambiando. Lo siguiente es la medición del ángulo, que es lo que se hizo en la primera entrega. Entonces tenemos la medición del ángulo a través del filtro complementario. Posterior a eso tenemos el cálculo del error. En el lazo de control nosotros tenemos acá el cálculo del error, la referencia menos el ángulo que se está midiendo. La integración del error sería una integración mediante rectángulos, como lo que hemos visto en clase, donde tenemos la multiplicación del error por el delta de tiempo. Eso nos genera el rectángulo, y este más igual es equivalente a escribir acá integral error más error por dt, que es como decir, al integrar el error, a la variable integral error, le sumo el siguiente error por el delta de tiempo. O sea, a la integración que llevaba hasta la iteración anterior, le voy a sumar el rectángulo siguiente. Y así voy integrando durante toda la señal de control, voy integrando el error. Entonces este más igual es como decir, a la variable integral error le sumo el siguiente delta integrado, el siguiente error integrado. Sería lo mismo dejarlo de esta forma a dejarlo más igual. Entonces acá tengo la señal integrada del error, la integración del error. Acá tengo un wind up para corregir la integración, porque ¿qué pasa si tengo una referencia de 0 y yo tengo bloqueado el péndulo? Por ejemplo, la referencia está en 0, pero yo dejo acá fijo el péndulo, lo sujeto abajo. Esto va a hacer que se integre el error y se siga integrando en el tiempo. Se podría integrar a una señal muy grande, entonces la señal de control va a ser muy grande debido a la suma que se ha generado. Después, cuando lo suelte, esto va a mantenerse hacia arriba porque ya se integró mucho error. O sea, la señal de control integral, debido al control integral, se va a mantener positiva por mucho tiempo, ya que se había acumulado demasiado error en la integración, y se va a demorar en bajar otra vez, debido a que va a seguir actuando la acumulación del error, el error integrado, por varios segundos, hasta que se reduzca, hasta que la integración negativa sea lo suficiente para que disminuya todo lo que había integrado anteriormente,
y esto baje. Esto se conoce como anti-windup y podrían lo habíamos visto en clase, pero podrían buscar más información sobre esto. Lo que hace esto entonces, el anti-windup, es limitar la integración a 1000. La limita a 1000 o a menos 1000, hacia arriba o hacia abajo, la integración, de forma positiva o negativa. Podrían reducir esto, y sería incluso mejor si lo pudieran reducir un poco, porque recordemos que la señal de control de nosotros va entre 0 y 255, entonces 1000 igual es un valor alto. Después tenemos la señal de control ya total, donde vamos a tener directamente el control proporcional, la variable KP, por el error actual, por el error en cada medición, o sea, la resta entre la referencia y la medición, este error, directamente por KP, más la suma del control integral, que sería la constante KI, que es la que nosotros ajustamos por el error integrado. Esta va a ser nuestra señal de control. Y lo limitamos a 255 o a menos 255, porque es lo que soporta en este caso la señal PWM de nuestro puente H, es lo que se está enviando. No sacamos nada con enviarle más porque no soporta mayor voltaje, o sea, el 255 representa que el puente H le va a enviar el máximo voltaje que está recibiendo de la fuente de poder, en este caso 5 volts. Después de eso, vamos a enviar solo señal positiva de la señal de control, o sea, solo va a generar una fuerza hacia arriba, en este caso. No va a generar una fuerza en sentido contrario, ya que no es necesario realmente, necesitamos que solo se estabilice el péndulo, ya que cae por su propio peso. Y tenemos las variables que se están mostrando en el monitor serial y que se están imprimiendo en el serial print, que son la referencia primero, que sería la primera señal. En este caso el valor 1 sería el azul, la referencia. El valor 2, la señal de control, que sería la naranja. La señal de control va entre 0 y 255, es el valor PWM que le estamos entregando, y finalmente representa el voltaje que le estamos entregando al motor, donde 255 van a ser los 5 volts de la fuente de poder. Y el tercer valor corresponde al ángulo que se está midiendo, o sea, a la salida de esta planta, que es el ángulo que se está midiendo en grados. Sería la señal verde. Lo que tienen que hacer ustedes es ajustar los valores KP y KI para su maqueta, porque probablemente van a ser diferentes debido a la misma construcción de su maqueta, va a tener diferentes pesos, diferentes largos, entonces tienen que ajustarlo, tienen que cambiarlo. Deberían partir ajustando primero el control proporcional y después agregando el integral. En este caso, en primer lugar, la referencia está en 0 grados. Entonces lo alcanza, si se fijan en el monitor serie, se demora un poco, pero alcanza la referencia. Después sube a 15 y se estabiliza alrededor de 15 grados. Después baja a menos 30 grados. Entonces va a seguir oscilando, cada 10 segundos va a ir cambiando la referencia, menos 30, después 0. Si fijan acá la constante, tal vez la constante proporcional está muy grande, por eso tienes estas oscilaciones tan grandes. Tal vez se puede disminuir un poco la constante integral también genera estos sobrepasos, pero de esta forma va cambiando. Entonces el primer paso va a ser que logren hacer esto, que funcione para su maqueta, y a partir de esto después se necesita que cambien los valores de la constante proporcional al doble, manteniendo la constante integral, y vean qué efecto tiene en la respuesta de este aeropéndulo, qué genera, y que expliquen el por qué. ¿Qué pasa al aumentar esto o al reducir esto? Al aumentarlo al doble o al reducirlo a la mitad. Después van a mantener el KP, con el que funciona bien la maqueta, o sea, en este caso lo pueden mantener en 2, y van a reducir la constante integral, la van a reducir a la mitad, y van a ver cuál es el efecto de reducir la constante integral. La van a aumentar al doble posteriormente, para ver cuál es el efecto de aumentar la constante integral al doble. Entonces van a variar los KP
el valor de KP manteniendo la constante KI con la que funciona la maqueta. Después van a mantener la variable KP y van a variar la constante KI para ver cuál es el efecto del controlador integral. Y el último paso va a ser que agreguen el control derivativo y vean si mejora su respuesta o si la empeora, y una explicación del por qué empeora, si es que empeora, y cuál debería ser el efecto positivo que tendría agregar la constante derivativa y la derivada del error. Y eso sería todo el trabajo, lo que deberían presentar en su proyecto final.